Hola a todos, en esta sesión nos vamos a ocupar de los radicales, por supuesto de los radicales matemáticos, y lo haremos desde cero para que pueda afianzar todo lo que es el concepto de radical, sentar bien las bases y aprender cómo operar con ellos. Te animo a que te quedes pendiente de esta interesante introducción. Muy posiblemente, si te encuentras en esta sesión, ya conoces las potencias y sabes que un número, como puede ser 5, elevado, por ejemplo, a 2, ¿no? Ese sería el exponente, significa que multiplique 5 por 5 dos veces. Y eso sabemos que es 25. De la misma forma, sabemos que, por ejemplo, 2 elevado al cubo, 2 elevado a 3, ¿verdad? Eso significa que multipliquemos 2 3 veces. Y eso es 8. La operación que nos permite llegar a esos resultados ya sabemos que es la potenciación. Te voy a dejar un enlace que te lleva a una interesante sesión en la que te permite desde cero repasar y profundizar en todo lo que son las potencias. Pero lo interesante aquí es que también existe una operación que nos permite ir en sentido contrario, o sea, una operación que me permite, al aplicársela a 25, obtener 5 y al aplicarla a 8, obtener 2. Y aquí es donde entra en juego la radicación. ¿A qué nos referimos? Que yo puedo decir que la raíz, fijaros el índice, el mismo que 5 al cuadrado, que la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Y por qué decimos eso? Porque 5 elevado a 2, 5 al cuadrado es 25. Aquí aclarar una cosa, y es que cuando tenemos una raíz cuadrada, cuando el índice es 2, aquí lo estoy marcando, no se escribe. ¿De acuerdo? Luego, cuando veas un radical sin índice, recuerda que el número que ahí hay es un 2. De la misma forma, en el otro ejemplo, diremos que la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 3 es 8. Vamos a ver ahora cómo se representan los radicales. Se representan por esta imagen. Y el resultado de la operación de un radical es a lo que llamamos raíz. ¿Cuáles son sus partes? Estas que vemos aquí. El símbolo de raíz, propiamente dicho, n es el índice de la raíz y a, lo de dentro, es a lo que llamamos radicando. Importante manejar este vocabulario para no perdernos posteriormente. Y ya simplemente terminar haciendo una aclaración importante, y es que cuando nuestro índice es par y el radicando negativo, normalmente habría escuchado decir que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Realmente no es así, se explica de esta forma a veces en cursos inferiores, pero realmente lo que ocurre es que la raíz no pertenece a los números reales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 4. Decimos en muchas ocasiones que no existe, pero sí existe. Lo que ocurre es que existen los números complejos. Son números que vemos ya en cursos superiores, en bachillerato me refiero. Pues llegado el momento veréis que la raíz cuadrada de menos 4 es 2. Así que a partir de ahora nunca digáis que la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Suma y resta de radicales. Hemos de partir del conocimiento de que para poder sumar y restar radicales deben tener el mismo índice y el mismo radicando. Si no es así, no podremos sumarlos o restarlos, al menos de forma directa. Por tanto, si tienen el mismo índice y el mismo radicando, decimos que son semejantes, que es la condición necesaria. En dicho caso, muy fácil. Fijaros cómo se procede. Tenemos dos radicales con el mismo índice, el mismo radicando, pues simplemente operamos los numeritos que hay adelante, en este caso R y S, ¿no? Pues sería R más menos S, según la operación que nosotros tengamos, acompañado de nuestro radical. Con un ejemplo es mucho más sencillo. 7 raíz de 2 más 2 raíz de 2
¿Eso qué sería? Mismo índice, mismo radicando, pues 7 más 2, 9 raíz de 2. Pero ¿qué ocurre si no tienen el mismo índice, o más concretamente ahora nos vamos a centrar, no tienen el mismo radicando? Pues si tienen diferentes radicandos, lo que debemos de hacer es factorizar el radicando y extraer factores para tratar de conseguir que sí tengan el mismo radicando. Fijaros en este ejemplo. Tenemos 7 raíz de 2 más 2 raíz de 8. Si miramos los radicandos, ¿verdad? Tenemos que son 2 y 8, son diferentes. Pues lo que hacemos es factorizar nuestros radicandos. En este caso, el 2 no se puede factorizar, es un número primo, pero 8 sí. Por tanto, convertimos nuestro 8, espero que estéis de acuerdo, en 2 elevado a 3. Y nos quedaría de esta forma. Por ahora seguimos sin tener el mismo radicando, pero nosotros sabemos que 2 elevado a 3 en realidad es 2 elevado a 2 por 2. ¿Por qué lo escribo de esta forma? Porque en este momento es importante que estéis atentos, porque voy a explicar cómo se procede para extraer factores. Y es que, para poder sacar un factor de dentro de una raíz, los números, como en este caso, deben estar multiplicando o bien dividiendo. Aquí tenemos 2 elevado a 2 por 2. Si fuera 2 elevado a 2 más 2, ya no podríamos extraer factores. Tienen que estar los factores de dentro multiplicando o dividiendo, como decía. Y la segunda condición es que el factor que yo vaya a extraer tenga el mismo exponente que el índice de nuestra raíz. Si os fijáis, ahí tenemos 2 elevado a 2. Por tanto, como tiene el mismo índice que nuestra raíz, yo lo puedo sacar fuera perdiendo el exponente. De modo que queda de esta forma: 7 raíz de 2 más 2 por 2 raíz de 2. Fijaros que ya tenemos el mismo radicando, y ahora ya diríamos que eso sería 7 más 4, 11 raíz de 2. Pero nos queda un caso más, y es que además tengan diferentes índices. En el caso de que tengan distintos índices, debemos sacar mínimo común múltiplo de dichos índices. Cuando veamos ahora la multiplicación y la división, vamos a ver un ejemplo de cómo sacar ese mínimo común múltiplo de los índices. En la multiplicación y división de radicales, para poder multiplicar y dividir, ahora solo hay una condición, y es que deben tener el mismo índice. De modo que fijaros, si nosotros tenemos esta operación, ¿tienen el mismo índice? Sí. ¿Diferente radicando? No importa. Hemos visto que no es una condición. ¿Cómo procedemos? Se mantiene nuestro radical con el índice y multiplicamos los radicandos. Fijaros con un ejemplo que es sencillo. Tenemos raíz cúbica de 2 por raíz cúbica de 8. ¿Tienen el mismo índice? Pues escribimos nuestro radical, nuestra raíz cúbica, y multiplicamos 2 por 8, que es 16. De forma semejante se procede con la división. Fijaros, como tienen el mismo índice, ¿qué se os ocurre? Seguro que ya estáis viendo que sería escribir nuestro radical con el índice y dividir a entre b. Pues así es, fijaros en este ejemplo. Raíz cuadrada de 8 dividido raíz cuadrada de 2, como tienen el mismo índice, será raíz cuadrada de 8 entre 2, que es 4. Y eso ya sabemos que es 2. ¿Pero qué ocurre si tienen distintos índices? Pues como ya decíamos que ocurría en uno de los casos que se pueden dar en la suma y en la resta, que antes tenemos que sacar su mínimo común múltiplo. Y ahora en un ejemplo vamos a ver cómo proceder. Aquí tenemos el ejemplo. Os voy a ir indicando los pasos a seguir. Hay un primer paso que realmente no es un paso necesario para sacar mínimo común múltiplo, tenedlo en cuenta, sino que es una recomendación que nos va a facilitar posteriormente toda la operación. O sea, este primer paso no es imprescindible para sacar mínimo común múltiplo. ¿A qué me refiero? A que primeramente vamos a descomponer los radicandos en factores. En factores primos me refiero, ¿verdad? Así que este 9 que tenemos aquí y el 27
lo vamos a descomponer, pues ahora lo veremos enseguida, 9 en 3 elevado a 2, ¿verdad? Y 27, 3 elevado a 3. De modo que quedaría de esta forma. Pero hasta ahí no hemos hecho nada para sacar el mínimo común múltiplo, que es justo lo que viene a continuación. Para calcular el nuevo índice, lo que debemos de hacer es calcular el mínimo común múltiplo de 2, de 3 y de 4 de nuestros índices actuales. ¿Vale? Ese sería. ¿Y eso cómo se hace? Pues como lo haríamos cuando sumamos, restamos fracciones y queremos sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, espero que veáis fácilmente que el mínimo común múltiplo de 2, de 3 y de 4 es 12. ¿Y qué hacemos ahora? Pues recalculamos, tenemos que colocar nuestro nuevo índice, pero tenemos que entonces ahora recalcular los radicandos. Claro, si yo cambio el índice, no puedo dejar mi mismo radicando, si no estoy alterando mi operación. Por tanto, recalculamos el radicando. ¿Y cómo procedemos? Pues fijaros qué sencillo. Lo que se hace es divido el nuevo índice entre el antiguo. O sea, fijaros en este caso, en el primer radical. 12 sería entre el índice antiguo, que es 2, 2 entre 2, 6. Por tanto, nosotros elevamos el radicando a 6. En el segundo radical, 12 entre el antiguo índice, que es 3, 4. Elevamos el radicando a 4. Por tanto, quedaría como 3 elevado a 8, ¿verdad? Porque tendríamos la potencia de una potencia. 3 elevado a 2 elevado a 4. Y por último, 2 entre 4 es 3. Por tanto, elevamos ese radicando a 3. Fijaros que ya lo tenemos preparado y muy bien preparado por el paso 1 que dimos, de descomponer los radicandos en factores. Porque ahora ya como tenemos los mismos índices, puedo dejar una única raíz. Fijaros que aquí lo tenemos en el paso 4. Y tenemos que sería la raíz de índice 12 y multiplicaríamos los radicandos, que como tienen todos la misma base, ¿qué hacemos? Sumar los exponentes, como estáis viendo, ¿verdad? Y nos quedaría que sería raíz de índice 12 de 3 elevado a 23. Aquí os adelanto que cuando mi exponente del radicando y el índice tenga un factor común por el que son divisibles, podemos dividir y obtenemos un radical equivalente. Pero en este caso no tenemos un divisor común de 12 y de 23. Por tanto, se quedaría tal cual. Pues bien, esto ha sido todo. Habrá una próxima sesión en la que trabajaremos las propiedades de los radicales. Espero que os sea útil y hasta una próxima sesión. ¡Chao!